¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? Bueno, bienvenidos. Hoy os traigo un vídeo absolutamente banal. Pero bueno, con algo hay que entretenerse, ¿no? Vamos a hablar sobre el mejor matemático de la historia. Vamos, antes de empezar, a poner un poco en contexto la situación. ¿De dónde surge esto? Pues seguramente si os movéis por las redes sociales, frecuentáis grupillos de estos de matemáticas, pues os habréis encontrado con torneos de estos en los que se cogen matemáticos históricos, se enfrentan 2 a 2, el pueblo vota y el que tenga más dedillos para arriba pasa a la siguiente fase, así en modo de playoff, y al final se elige el mejor matemático de todos los tiempos. Esto, pues a mí me hace plantearme algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que utiliza la gente para votar en favor de uno u otro matemático para preferir a alguien? ¿Se podría prescindir de algún matemático a lo largo de la historia? ¿Cuáles son los criterios que yo utilizaría para que alguno pasara de fase? ¿Cuáles son los criterios que me hacen a mí preferir el trabajo de un matemático al trabajo de otro matemático? Entonces, bueno, pues vamos a pensar un poco sobre eso. Primera cuestión. ¿Qué criterios se utilizan? Pues realmente es que no encuentro ningún patrón, porque, a ver, cuando sacan la película de Alan Turing, pues Alan Turing, campeón, subcampeón. Cuando sacan la película de Ramanujan, pues Ramanujan, campeón, subcampeón. Personajes que han trascendido muchísimo, Gauss, Newton, siempre están campeón, subcampeón, siempre bien clasificados. Pero no hay como unos criterios así a elegir, sino digamos la fama o la trascendencia momentánea que tenga cada uno de esos personajes. Y me da la sensación de que no hemos leído mucha historia de las matemáticas. Entonces aquí pues recomendaría que es muy entretenido enfrentarse a estos torneos o participar en estos torneos con un librillo de matemáticas. Y si vamos a votar, por ejemplo, entre Euler y Cantor, pues vamos a ver qué hizo Euler y vamos a ver qué hizo Cantor. A ver cuál de los dos me gusta más. Eso ahí lo dejo. Cada uno a partir de ahí se entretiene como le da la gana. Segunda cuestión. ¿Se podría prescindir de algún matemático a lo largo de la historia? Pues mi punto de vista es que no. Yo me imagino el conocimiento como un castillo de naipes, de estos que se hacen con las cartas que se van construyendo y cada piso depende del piso anterior. Entonces, en cuanto cae una carta, se derrumba todo lo que hay arriba, encima existe este movimiento impredecible que no solo tira lo de arriba, sino que en los laterales puede terminar derrumbándonos la casa entera. Entonces es muy difícil evaluar la importancia de un trabajo, la trascendencia de un trabajo. Muchas veces trabajos que nos resultan menores tienen muchísima más trascendencia que otros que nos resultan mayores. Voy a poner un ejemplo y seguramente aquí muchos no sé, me contradeciréis en los comentarios, pero bueno, sois bienvenidos. Newton es uno de los personajes que más alto queda siempre en estos torneos. Bajo mi punto de vista, Newton, como matemático, es de los más prescindibles. Es verdad, 1666 fue el año mágico, las leyes de refracción de la luz, las leyes de descomposición de la luz, todo esto de la mecánica, la ley de gravitación universal, yo qué sé. En cuanto a física, hizo ahí muchos descubrimientos. También ese año se atribuye el desarrollo del binomio, la generalización del binomio, que es por eso se conoce como binomio de Newton, y por lo que más fama tiene, que es por la invención o el descubrimiento del cálculo infinitesimal. Pero esto lo podemos tener un poco ahí, porque, por ejemplo, sí, no le quitamos el mérito, lo desarrolla, pero lo guarda en un cajón el tío. Y si no es porque Leibniz, 6, 8 años después, lo publica, a Newton nos lo podemos perfectamente ahorrar.
porque el cálculo infinitesimal pues lo desarrolla Leibniz por un lado y los maestros de Newton, que son Barrow y toda esta gente, a, a, la misma vez, todo esto de la regla de Barrow en la integración, él era profesor de Newton, y toda esta gente desarrolla, pero lo que hace Newton, darle el crédito, sí, lo desarrolla, pero hay gente que lo desarrolla a su alrededor. Más aún, no te creas que eso lo descubre él porque sí, porque tenemos al amigo Fermat. El amigo Fermat, muchos años antes de que Newton hiciera estos descubrimientos del cálculo infinitesimal, él ya había estado jugando con toda esta historia. Fermat es uno de los grandes olvidados, porque cuando nosotros hablamos de Fermat, hablamos de un tío que se dedicó a la teoría de números. Y sí, en teoría de números, que es una matemática muy fundamental, muy pura, tiene un gran renombre. No olvidemos que Fermat era abogado, juez, nada de matemático profesional, ¿eh? En teoría de números, su nombre que era legado, pero descubre el cálculo infinitesimal antes que lo hace Newton y antes que lo hace Leibniz. Él empieza con todas estas particiones de la curva y con todas estas aproximaciones indefinidas, todo eso lo desarrolla el tío. Y formaliza a la misma vez que Descartes la geometría analítica. Entonces, no solo teoría de números, que es un padre de la teoría de números, sino que es un padre no reconocido del cálculo infinitesimal y es un padre no reconocido de la geometría analítica, tres pilares fundamentales de la matemática. Entonces está tremendamente infravalorado Fermat en cuanto al conocimiento popular. Igual que Newton está, bajo mi punto de vista, sobrevalorado como matemático, no diremos nada como científico total, el más grande de la historia, posiblemente, como físico, como científico en general, pero como matemático está sobrevalorado. Era un matemático muy aplicado y, por lo tanto, su concepción es más física. Sin embargo, Fermat, que no dejamos de conocerlo por el último teorema de Fermat, pues es padre de tres de los pilares fundamentales de la matemática, tal y como la conocemos a día de hoy. Por eso digo que muchas veces meternos en la historia de la matemática para participar en estos torneos, pues es más apasionante que el propio torneo. Dicho esto, tercera, bueno, la respuesta a la pregunta que nos estábamos haciendo aquí en este apartado es si se puede suprimir a algún matemático. Y mi conclusión es que pienso que no, porque, como hemos dicho, siempre un matemático trabaja sobre otro matemático, sobre los resultados de otro matemático. Entonces, muchas veces la idea primigenia que surge de un ambiente que ya está sembrado, hace para que se termine desarrollando y se formalice, necesita el trabajo de muchísima gente. Aunque se reconozca a un padre o a una madre de un concepto, eso es simplemente la plasmación formal, pero todo el desarrollo intuitivo que hay anterior es trabajo de muchísima gente y si uno de ellos no estuviera, posiblemente no se hubiera podido llegar a donde se ha llegado. Tercera pregunta. ¿Cómo votaría yo? ¿Cómo votaría yo? A mí, dentro de el atractivo que se siente por un descubrimiento por parte de un gran cerebro, de una gran personalidad, de una genialidad histórica, como pueda ser todos estos matemáticos que estamos nombrando, ¿no? O que hemos nombrado. A mí lo que más me atrae, y esto es muy particular, es no tanto el desarrollo de un concepto dentro de un contexto en el que, como he dicho hace un minuto, ya se ha labrado, ya hay un caldo de germinación ahí, sino el matemático que ha conseguido trascender o romper las tendencias, desviarse de la línea recta hacia la cual parecía conducir todo y descubrir una genialidad. Y os voy a dar tres ejemplos de los que para mí más me llaman la atención. Vosotros, pues escribidme en los comentarios y me podéis decir cuál es para vosotros vuestro matemático o vuestros dos matemáticos favoritos, tres matemáticos favoritos y por qué. ¿Qué han hecho para que a vosotros os resulte tan atractivo su trabajo? Para mí los tres, quizá posiblemente por orden de importancia, diría que el tercero es Fourier. Fourier
del análisis de Fourier, de la transformada de Fourier, para mí trasciende lo que es una limitación mental humana. Nosotros vemos el mundo no en tres dimensiones, vemos un mundo palpable que medimos cuánta lluvia cae, medimos la intensidad de un sonido, medimos la temperatura que tiene un pastel al sacarlo del horno. Son medidas físicas. Este tío estaba precisamente buscando cómo solucionar la ecuación del calor. Y le dio cuenta que había unas series trigonométricas que le podían ser útiles para resolver la ecuación del calor, que es una ecuación en derivadas parciales, y empezó a aplicar cómo podía interpretarse esa aplicación de series trigonométricas en cuanto a esa transferencia del calor. Pues me parece impresionante la capacidad de movernos del mundo real, palpable, medible, físico, el que podemos tocar, a ese mundo espectral, es que se llama espectral, espectro, un mundo de fantasmas que no vemos, donde las cosas son frecuencias, una señal que pasa una vez cada 3 días, una vez cada 5 minutos, que tiene una amplitud, que tiene una fase, una intensidad, etc. Y ser capaces de interpretar todo eso. Eso me parece a mí una genialidad. Y ya no decir, Fourier era un matemático puro, Y fijaros si lo que hizo no hay cosa más aplicada en el mundo que su desarrollo en serie, porque a día de hoy todo se basa en eso, desde que tú puedas ecualizar tu señal de música del coche, hasta que puedas aplicar un filtro en el Instagram, hasta que puedas quitarle el ruido a una señal geofísica, cualquier tipo de cosa. La tecnología se basa en lo digital, el mundo digital se basa en las series de Fourier. Y a mí particularmente me da igual, porque lo que me llama la atención es justo la genialidad de ser capaz de ver más allá de lo que se puede tocar, ser capaces de tener esa imaginación para interpretar esa cosa tan rara que son las frecuencias, amplitudes, etc. Segundo, Cantor. Cantor es un tío que consiguió transgredir su propia ética, su propia moralidad. Fijaros en una cosa, pensar un poco que toda la gente que en esta época de la que hablamos conseguía estudiar, pues generalmente no, todos eran de clase acomodada, y a la misma vez que recibían su instrucción en letras y en ciencias, pues recibían instrucción religiosa. Por lo tanto, tenían un arraigo por esta moralidad religiosa y una creencia firme en Dios, en la existencia de Dios. Y esta existencia de Dios estaba muy relacionada con el concepto matemático de infinito. Fijaros que los racionalistas, en su concepción racional de la vida, intentaban demostrar la existencia de Dios y utilizaban para ello esto del infinito. Descartes, matemático, filósofo racionalista; Leibniz, matemático, filósofo racionalista. Dos padres, junto con Spinoza, del racionalismo. Leibniz, en sus monadologías, escribe que, puesto que existe un único infinito, lo que es infinito abarca todo, el infinito es único, lo humano es finito porque nace y muere, empieza y termina, lo divino es infinito, no tiene fin, no tiene principio, y como este infinito es único y lo abarca todo, y el infinito es único, pues Dios existe y es infinito. Relaciona esta trascendencia de lo humano por parte de lo infinito con la existencia necesaria de un Dios. Entonces, toda esta gente, como digo, tiene su arraigado, entre ellos Cantor. Cantor cree firmemente en la existencia de un Dios, hasta que un día se encuentra con que los reales tienen una cantidad de números mayor que los naturales. El infinito de los reales no es el mismo infinito que los naturales. Es decir, hay distintos tamaños de infinito. ¿Cómo puede haber distintos infinitos? Eso contradice la existencia de ese todopoderoso que abarca todo y que no puede haber más que el infinito, que era Dios. Claro, él la cabeza le saltan chispas, pierde un poco
pierde un poco no te voy a decir que pierde el juicio, pero se derrumban todas sus creencias, sus convicciones. Eso es una derrota para cualquier ser humano que en lo que tú estás creyendo firmemente un día te demuestren que no es. Eso es una de las grandes desgracias del ser humano. Pues él se sometió a la evidencia, aceptó su evidencia como pudo, trascendió su propia moralidad y, aunque es cierto que pasó el resto de su vida buscando un concepto que no contradijera según su percepción la idea de Dios, que es ese concepto de infinito absoluto, de ultrainfinito, o como lo podamos llamar, pues su descubrimiento va más allá de lo puramente matemático. Es un conocimiento que tiene implicaciones filosóficas para con él mismo, lo consiguió vencer, lo consiguió trascender, y para mí eso es una grandeza absoluta porque es complicadísimo vencerse a uno mismo, y él se venció a sí mismo, en favor de la verdad. Mi primer matemático, pues posiblemente solo puedo nombrar a Riemann. Riemann, que lo conoceréis por la integral de Riemann, hizo una cosa que para mí es impresionante, que es, nosotros tenemos la geometría euclídea 2000 años por aquí rondando desde los elementos de Euclides. Es una geometría que funciona en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Vemos el mundo en 3 dimensiones, somos capaces de imaginar 3 dimensiones, somos capaces de imaginar 2 dimensiones y somos capaces de imaginar una dimensión. Nos basta para aproximar la realidad de forma suficientemente aceptable. El quinto postulado de Euclides dice que 2 rectas paralelas nunca se cortan, lo cual nos resulta muy intuitivo y muy natural. 2 rectas paralelas nunca se cortan. Pues llega Riemann y dice, ¿qué pasa si este axioma, si este postulado no lo supongo cierto? ¿Qué pasa si 2 rectas paralelas se cortan? Tenemos la geometría elíptica. La geometría elíptica es la geometría que a día de hoy se aplica en nuestros sistemas de referencia, porque la Tierra no es un plano, la Tierra es un globo, es un elipsoide, es una esfera. Entonces, esa geometría es la que describe la superficie terrestre. Todos los sistemas de navegación, de GPS, todas esas historias se pueden desarrollar gracias a la geometría elíptica. Rompe la intuición natural del ser humano, rompe los patrones establecidos, lo que todo el mundo acepta como verdadero, y crea una realidad amplia, genérica, que trasciende la visión, la percepción. Y toda su vida fue así. Generalizó las 3 dimensiones a n dimensiones, con la curvatura de Gauss, muchísimos resultados en geometría diferencial que luego permiten a Einstein desarrollar las bases sobre las que construir toda esta teoría de la relatividad, que físicamente parece que es un modelo que explica bastante bien el mundo o el sistema en el que vivimos, etc. Es decir, es una persona que trascendió, que rompió los cánones, Entonces, como os he dicho, para mí, estas cosas son mucho más reseñables que, por ejemplo, hubiera un caldo de cultivo donde ya Fermat, donde otras gentes ya han empezado a trabajar con... Bueno, el cálculo integral, ya Eudoxo había hecho esta triangulación, esta Arquímedes, esta subdivisión en infinitesimos, aunque no habían conseguido llegar al infinito, porque estaba prohibido el infinito también por parte de los griegos. Aquí hay muchas historias por todos lados, pero había un caldo de cultivo que antes o después nos iba a llevar al cálculo infinitesimal. Entonces sí, han hecho falta 2000 años desde Eudoxo y Arquímedes hasta que Fermat, Newton, Barrow, Leibniz, toda esta gente formalizara todo esto del cálculo infinitesimal, pero al fin era un caldo de cultivo que antes o después tenía que salir por algún lado. Pero romper, como rompen Fourier, como rompe Cantor, como rompe Riemann, como rompen otros muchos, es lo que a mí realmente me llama la atención y lo que me haría decidirme por un matemático más que por otro. Entonces, ya está, esto más o menos quería contar. Ahora os toca a vosotros decirme vuestro matemático favorito, contarme por qué, y ya está, ya nos hemos entretenido un rato, gracias por atender, y nos vemos a la próxima y seguir disfrutando de vuestros torneos y vuestros juegos.